Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 3. Hoy quiero que reflexionemos en algo que muchas veces ya conocemos, pero que tal vez debemos volverlos a mirar. Hechos capítulo 3, verso 19. El apóstol Pedro dice de esta manera, después de hablar a los judíos, al final concluye diciendo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hoy quiero hablarles a los pecadores. Así que los que no sois pecadores, escucháis con los otros. ¿Okay? La Biblia dice que todos hemos pecado. Esto lo entendemos o lo hemos escuchado, y a veces de niños nuestras mamás nos decían, no, que eso es pecado. Pero en realidad, ¿qué es pecado? ¿Cómo se entiende la palabra pecado? ¿Cómo la podemos describir? Hay muchas maneras de poder o tratar de describir este hecho. Alguien ha dicho que pecado es transgredir las leyes de Dios. Veamos un momentito entonces. Cuando uno va manejando y cruza una luz roja, ha transgredido, ha roto la ley de tráfico. Cuando uno no dice la verdad o pone algo incorrecto en el income tax, ha transgredido la ley del país. Cuando nosotros no hacemos lo que Dios ha dicho, hemos transgredido, hemos quebrantado la ley de Dios. Entonces, eso es pecado. Muy bien. Ok, una buena definición. Transgredir, romper, no hacer lo que está predicho o planeado para nosotros es pecado. ¿O quién cuando era niño, tal vez viviendo en el campo, no ha robado una fruta del vecino? Eso es para los que tienen un poquito de años para atrás. ¿O quién cuando era niño o joven o adulto no ha mentido queriendo sin querer? ¿O quién no ha hecho quizás algo incorrecto en la vida? Eso es pecado. Todo aquello que no sea exactamente de acuerdo a la santidad de Dios o a la voluntad de Dios es pecado. Transgredir, romper. Pecado no es solo de transgredir, sino también, mis amados hermanos, es pecado de omisión. Ya conocéis aquella historia de aquellos reclusos que estaban conversando en un momento de relax y uno a otro le decía, ¿y tú por qué estás aquí? Yo porque he robado, he hecho esto. Y otro decía, ¿y tú? Bueno, yo porque he matado. Y el otro decía, ¿y tú por qué estás aquí? ¿Qué has hecho? Dice, yo estoy aquí justamente por no hacer nada. ¿Cómo? Sí, porque me ordenaron depositar $100,000 y no lo hice. Así que pecado es transgredir, pero también, mis amados hermanos, hay pecado de omisión. El no obedecer a Dios es pecado. Pecado es no solo transgredir, sino no ser exactamente como Dios. Pero hoy quiero hablarlos no en sí del pecado. Quiero hablarles de dos cosas. Y aquí el título: el arrepentimiento y el perdón de Dios. De eso quiero hablaros. El arrepentimiento y el perdón de Dios. Así que ese es el título y de esas dos cosas nos vamos a ocupar en esta mañana. ¿Listo? La Biblia nos habla de esas cosas. Veamos la primera, porque muchas veces no entendemos bien sobre el arrepentimiento. El arrepentimiento. En muchos pasajes la palabra de Dios se encuentra la exhortación al arrepentimiento. La pregunta surge, ¿qué es arrepentimiento? ¿Cuál es la implicación de la palabra arrepentimiento?
¿Qué quiere decir arrepentimiento? Porque la Biblia habla mucho de arrepentimiento, pero tenemos que entender qué significa eso, porque a veces malinterpretamos. Y la Biblia está llena de exhortaciones abundantes al arrepentimiento. Por ejemplo, Juan el Bautista decía, en aquellos días vino Juan el Bautista diciendo, arrepentíos y convertíos. Nuestro Señor Jesucristo habló del arrepentimiento en muchas de las ocasiones. He aquí algunas de ellas. De entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, en Mateo 4. También después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. El reino está entre vosotros, arrepentíos y creed el evangelio, dijo Jesús. Y también en Lucas dice, os digo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así que Jesús también habla del arrepentimiento. Los 12 también hablaron del arrepentimiento, dice Marcos, y salieron predicando a todos los hombres que se arrepintieran. Pedro habla del arrepentimiento, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, en Hechos capítulo 2. Y sigue diciendo, así que arrepentíos y convertíos, en el verso que hemos leído anteriormente. El apóstol Pablo habla del arrepentimiento también, pero Dios habiendo pasado por alto, dice él, los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todo el mundo que se arrepientan. Mis amados, la Biblia habla del arrepentimiento, pero volvamos otra vez a la pregunta, ¿cómo se entiende el arrepentimiento? Mire, el arrepentimiento conlleva en sí varias facetas que a veces no las percatamos, pero que de una forma o de otra la persona que se arrepiente, de alguna manera estas facetas están implícitas, están ahí. Y las vamos a mirar. ¿Listo? Son 4. Así que la primera faceta que conlleva el arrepentimiento es reconocimiento del pecado. Reconocimiento del pecado. Esa es la primera cosa que usted debe recordar. Cuando uno se arrepiente, una de las cosas que sucede es que reconoce su pecado. Esta es una convicción profunda de saber que ha herido a Dios. David, después de pecar, dijo, yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Reconocimiento de haber pecado. El hijo pródigo, en el pasaje que se leyó anteriormente, dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, le dijo a su padre. Reconocimiento. Por lo tanto, el primer elemento en el arrepentimiento debe conllevar reconocimiento. Si usted dice yo me arrepiento pero no sabe de qué, es mala cosa. Arrepentimiento conlleva en primer lugar reconocimiento de haber hecho mal delante de Dios. ¿Listo? La segunda cosa que está implícita en el arrepentimiento es que el arrepentimiento confiesa. El arrepentimiento es confesión de pecado, confesión de pecado. Que esa es la segunda cosa. David dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones. Confesión verbal al Señor. Cuando usted le va a pedir perdón a una persona, dígale el por qué. Oye, quiero que me perdones. No, dile por qué. Oye, quiero que me perdones porque te hablé mal. Oye, quiero que me perdones porque hice esto. Oye, quiero que me perdones. No le diga, yo quiero que me disculpe. No, usa la palabra perdón más que disculpa. Ay, perdón, disculpa. No, perdóname. ¿Ok? Y la palabra arrepentimiento lleva en ello la confesión de perdón. Salomón decía, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa
Confesión. El arrepentimiento conlleva la idea de confesión. Aquí va mi pecado, te lo digo. Confesión. Dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Él, nuestro Dios, nuestro Cristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora, encubrir nuestro pecado no sirve. Encubrir nuestro pecado no sirve. Fíjese cuántas personas en la Biblia encubrieron su pecado y de nada sirvió. El primero de ellos fue Adán. Adán se escondió delante de Dios y encubrió su pecado con hojas de higuera. Y no sirvió para nada, puesto que Dios lo llamó y sabía dónde estaba. El segundo que escondió su pecado fue Moisés, cuando mató a un egipcio y lo escondió. Y Dios lo había visto y los demás también. El tercero que encontramos, por así decir, fue Acán, uno de los israelitas que salió al ejército y robó lo que no tenía que robar y tomó lo que no tenía que robar. Y lo escondió. Y no le sirvió para nada, puesto que Dios lo sabía y lo declaró. Y hay otros en la Biblia como un tal Geisi, que era el siervo, el ayudante de Eliseo, y que escondió también y Dios lo declaró. David, por más que quiso esconder su pecado, no pudo. Y al final tuvo que declararlo. Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento, allá en el libro de los Hechos, también quisieron esconder lo malo que habían hecho. Y no les sirvió para nada. Por eso digo, mis amados, el arrepentimiento conlleva confesión. Y es sumamente importante decirle al Señor la realidad. O si hay una persona que hemos hecho mal, debemos reconocer eso. La tercera cosa por la cual, mis amados, conlleva el arrepentimiento es tristeza. Tristeza. Si usted no siente tristeza de haber hecho algo mal, por supuesto no se va a arrepentir. Si usted no siente tristeza de haber pecado contra Dios, no se va a arrepentir. La tristeza de haber pecado, de haber fallado a Dios, eso es parte del arrepentimiento. Pero si usted, después de haber hecho un hecho mal, que sabe que está mal delante de Dios, se queda tan fresco como una lechuga, yo dudo que usted realmente tenga sentimientos de arrepentimiento, porque la realidad es que el arrepentimiento conlleva reconocimiento, conlleva confesión, conlleva tristeza. Eso es parte, eso es algo natural. Cuando usted hace algo mal, usted se siente triste. En estos días yo me ha pasado eso. Uno se siente triste de haber hecho, de haber dicho, de haber actuado, uno se siente triste y eso es parte del arrepentimiento, eso es natural. Pero si usted no se siente triste, si usted no se siente realmente culpable de eso, entonces dudo que haya arrepentimiento. Y la cuarta cosa que conlleva el arrepentimiento es abandono del pecado. Abandono del pecado. Es dejar, es romper con lo que estábamos haciendo, es no seguir practicando lo que estábamos practicando. No solamente reconocer, no solamente sentir tristeza, no solamente es confesar, sino también abandonar, ya no hacerlo más, decidir no hacerlo mal. Si es contra Dios, decidir cambiar de vida. Por eso decimos que cuando uno se convierte a Cristo es porque tiene que haberse arrepentido. Y si se arrepintió, ya debe comenzar a cambiar de vida. Ya debe ir descubriendo las cosas que no agradan a Dios e ir dejándolas a Él. Dice la Biblia en Isaías: deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual tendrá misericordia. Pero deje, fíjese cómo la Biblia es clara, deje, abandone, cambie. Ahora, hay mucha gente que dice que está arrepentida, pero no deja sus caminos de pecado delante de Dios. Y sigue viviendo en adulterios, en fornicaciones, en robos, en mentiras, en fraudes. Digo, un momento. ¿Tú no te has arrepentido o has sido simplemente en palabras o en papel?
Arrepentimiento es abandono, es cambiar de vida, sí, pero es que, no, mi amado. Si de verdad te has arrepentido, tienes que empezar a cambiar y debes cambiar cuando tú te das cuenta que hay algo mal. Salomón decía, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta hallará misericordia. El hijo pródigo no solamente confesó, reconoció y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre están comiendo, verdad, una patita de lechón ahí y frijoles y yo aquí me muero de hambre? Y dice, me levantaré e iré a mi padre, reconocimiento, y le diré que he pecado, sin ninguna excusa. Pero eso no le llevó a ningún lugar. Confesión. Pero eso no era el arrepentimiento completo en sí. Faltaba algo. Dice, me levantaré e iré a mi padre. ¿Y qué hizo? Se levantó y fue. Ahora sí. Ahora sí, ahora ya cambió, ahora accionó, ahora decidió dejar la vida de antes y volver a una vida nueva. He ahí el arrepentimiento. El arrepentimiento es abandono. San Pablo dijo a los tesalonicenses, porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que os convertisteis y cómo dejasteis los ídolos para servir al Dios vivo. Acción, arrepentimiento es cambio. Es un cambio de vida de aquello que sabemos que está mal. Eso es importante. Mis amados hermanos, el arrepentimiento conlleva esas cosas que hemos mencionado. Reconocimiento del pecado, tristeza por el pecado, confesión y abandono del pecado. ¿Es claro? Y en más o en menos, aunque no nos hayamos dado cuenta en el momento en que aceptamos a Cristo, si fuimos honestos, debe conllevar estas cosas. Y si usted está viviendo una vida cristiana, pero está viviendo en pecado, acuérdese, tal vez no hubo un verdadero arrepentimiento. Porque el arrepentimiento llega a reconocer, y ahí la mayoría lo reconocemos. En segundo lugar, lleva a haber una tristeza. Bueno, yo sé que está mal, pero me gusta. ¿De acuerdo? 3, debe haber una confesión. Estoy haciendo mal. Y 4, más que todo, debe haber una decisión. Abandono esto. Corto. Sí, pero es que me van a quitar la ayuda que yo recibo. Porque a mí el gobierno me da, porque soy mujer soltera, aunque vivo con el hombre, pero bueno, soy mujer soltera. Me da por los hijos y me paga casi el alquiler, más me da food stamp y me dan para la luz. Y si yo vivo en forma correcta, todo eso se termina. Dios, me tienes que hacer una excepción porque tú sabes. Confesión. Arrepentimiento, es una tristeza, no puedo vivir así. Sí, pero tienes que tomar una decisión. ¿Y quién me paga la luz? Yo no puedo vivir. Mire, yo no lo sé, pero Dios nos ha dicho, arrepentíos y convertíos. Y si nos lanzamos a Dios, hay promesa de su cuidado. Yo no lo sé. Pero es una realidad. Arrepentíos. La segunda cosa en esta mañana, la segunda cosa del mensaje, es sobre el perdón de Dios. ¿Cómo entendemos el perdón de Dios? Y aquí hay algo muy interesante que muchas veces no lo percatamos. Y yo quisiera de verdad que usted lo entendiera, pero bien. Uno puede arrepentirse y no por eso uno es perdonado. ¿Entendió eso? ¿Cómo? Si uno se arrepiente, ¿no es perdonado? No, señor. ¿Quién le dijo a usted que el arrepentimiento conlleva perdón? Vaya usted, cruce la luz roja, le para el policía, le pone una multa, ¿ok?
Y luego usted sigue cuidándose para no cruzar nunca ninguna luz roja. ¿Okay? Y al cabo de 10 años, usted mira el récord. ¿Y qué queda ahí? Queda todavía una multa sin pagar. Pero hombre, si yo por 10 años me he cuidado, he sido bueno, yo estoy muy arrepentido de haber dicho y de haber hecho eso. Y el policía dice, sí, está muy bien, pero $250. Ahora, usted se ha arrepentido, usted no lo va a hacer más. Usted está muy arrepentido de que fue un mal momento, de que no se dio cuenta como yo, ¿verdad? Pero la multa está. Pero le prometemos ahora que al juez que ahora no lo vamos a hacer más, que somos muy buenos, que vamos a guardar toda la ley. Dice, está muy bien, pero ¿quién paga la multa? La multa todavía está, hace 5 años está ahí sin pagar. El arrepentimiento no quiere decir que uno es perdonado. ¿Por qué digo esto? Porque en el subconsciente de nosotros, los seres humanos, pensamos que si le pedimos perdón a Dios, Dios va a hacer borrón y cuenta nueva. No lo entendemos. Dios no nos puede quitar la deuda de los pecados simplemente por pedir perdón. ¿Cómo? Vaya usted a una persona que le debe $1,000 y dígale, quiero que me perdones y de a partir de ahora yo ya no voy a ser malo. Está muy bien, me alegro, pero es que hay una deuda. ¿Y quién va a pagar eso? ¿Y quién va a pagar la multa? Han pasado 5 años, 10 años, pero ¿quién paga la multa? ¿Usted se cree que por pedir perdón a Dios, Dios enseguida dice borrón y cuenta nueva? Es una equivocación. Muchos piensan que uno se puede arrepentir y que con el arrepentimiento la deuda queda cancelada. No. No. Pues yo había aprendido desde niño que si uno le pide perdón a Dios, Dios nos perdona. No. Y tienes un alquilino y no te paga un mes. Y luego dice, quiero que me perdone. Sí, ¿cómo no? Claro. Ay, perdóneme. Sí, yo le perdono, está bien. Pero, ¿y la deuda? ¿Quién la paga? ¿Y el mes? ¿Quién lo paga? ¿Quién lo paga? Muchos piensan que porque se arrepienten Dios le perdona. Dios no perdona al pecador por pedir perdón. ¿Usted escribió eso? Dios no perdona al pecador por pedir perdón. ¿Cómo? Pero pastor, si eso es contrario a todo lo que yo he hablado. Pero piense bien, Dios no perdona al pecador por pedir perdón. Como la deuda del alquilino no se borra por pedir perdón. Como la deuda de tráfico no se borra por pedir perdón. Hay algo que debe ser pagado y no se arregla con pedir perdón. Hay algo que debe ser pagado y no se arregla meramente por pedir perdón. ¿Entiende? Dice, no, pastor, todavía no lo entiendo. Que hay algo que debe ser pagado, pero que eso no se arregla meramente porque yo pida perdón. Claro que no. Usted pida perdón al juez por la deuda de tráfico y verá cómo no le perdona. Dice, está muy bien, pero paga la deuda. Su alquilino le pide perdón, pero está muy bien, pero paga la deuda. Yo tengo un vecino que ya ha pasado varias veces y en una de ellas, hace muchos años atrás, alguien saliendo de mi casa dio marcha atrás y ¡pláfate! Rompió el buzón del vecino. ¡Ay, vecino, disculpe, que tenía alguien que disculpe! Ay, está bien, sí, pero $140. Perdón, está bien, pero aquí hay una deuda. Así que el perdón no es meramente por arrepentimiento. Es necesario pagar la deuda. Muchos piensan que Dios es tan bueno
que nos anula nuestra deuda de pecado cuando nosotros le pedimos perdón. Dios es tan bueno que anula nuestra cuenta de pecado cuando le pedimos perdón. No, Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es un juez justo. Eso sería como el criminal que es juzgado, hallado culpable, y luego él dice: yo quiero que me perdonen. ¿Y qué pasa? ¿Le van a perdonar? Usted es el primero que dice: no, si la hizo, la paga. Si rompió el cristal, lo paga. Si hay una deuda, la paga. Usted espera que el juez sea justo y que dé justicia. Ese es Dios. Dios es un juez justo y no va a dar, dice la Biblia, por inocente al que es culpable. Dios es justo. Algunos piensan que ahora harán buenas obras para agradar a Dios. Está muy bien. Para que Dios vea que somos buenos. Está muy bien. Pero ¿y la deuda del pecado que hemos hecho? Es como el criminal. Puede vivir una vida noble y buena ahora, pero la deuda quedó. Dios no dará por inocente al culpable. Podremos hacer buenas obras, penitencias, oraciones, alabanza, pero las tales no eliminarán nuestra culpa y nuestra condenación. El arrepentimiento no es sinónimo de perdón. El arrepentimiento no es sinónimo de perdón. Nuestra deuda de pecado solo es cancelada de una manera, que alguien pague la deuda que nosotros no podemos pagar. Veamos. Si alguien va al juzgado y paga la deuda de tráfico que usted debe o que yo debo, entonces la deuda queda cancelada. ¿Es o no? Alguien tiene que pagar por la deuda para que la deuda quede justificada, cancelada, no arrinconada ni olvidada. ¿Comprende la idea? Entonces, no hay perdón para la persona que pide meramente perdón. Tiene que haber alguien que pague la deuda tuya y mía. Y ese es Jesucristo. ¿Entiendes? Por eso la Biblia dice: yo para esto he venido. Porque tú no podías pagar. Yo he venido a pagar en tu lugar. Y Pedro dice: el justo paga en el lugar del injusto, para que el injusto quede como justo, sin deuda en su haber. Entonces, Dios perdona al pecador cuando éste se acoge a Jesucristo como el único sustituto de su deuda. Jesús paga en tu lugar, en mi lugar. La deuda queda cancelada, justamente cancelada. Y yo quedo libre de esa deuda porque alguien pagó. Y en base a ese sustituto es que Dios me declara justificado, que quiere decir sin culpa en mi haber, sin deuda en mí, porque mi deuda ha sido traspasada al que la paga en mi lugar. Por lo tanto, mi deuda ha sido justamente pagada y ha sido ya cancelada, y el culpable queda libre. El inocente muere en el lugar del culpable. Ahora, si el ser humano, si usted y yo no aceptamos a Jesucristo como nuestro sustituto, el justo por los injustos, nunca podremos ser libres de la culpa y de la condenación.
Porque Dios, como juez justo, no dará por inocente al que es culpable, aunque pida perdón. Perdón es otorgado a la persona que se arrepiente y recibe aquel que va a pagar en su lugar. ¿Es claro? Si usted no recibe al que va a pagar en su lugar, usted nunca será perdonado. Porque perdón no viene por el arrepentimiento meramente, sino por el sustituto que paga su deuda en su lugar. Por eso es que pedir perdón sin aceptar a Cristo como nuestro Salvador, nuestro sustituto, aquel que paga en nuestro lugar, no hay perdón. Si nos, como dice la Biblia, por demás hubiera venido Jesús. Pero Él vino, dice la Biblia, que el Dios tomando el pecado tuyo y mío, lo puso sobre Jesús. Y Cristo murió con tus y mis pecados en la cruz para pagar el castigo que merecía nuestros pecados y a nosotros dejarnos libres de condenación. Por lo tanto, el arrepentimiento es fundamental, pero el arrepentimiento sin aceptar a Jesús como sustituto salvador no tiene ningún efecto de liberarnos de la deuda eterna. Por eso es que es fundamental que creamos que Jesús vino para ser nuestro sustituto, pagar en nuestro lugar, por ende se constituye nuestro Salvador. ¿Entiende? Somos perdonados en medida en que soltamos nuestras buenas obras creyendo que nos van a salvar y nos aferramos al Cristo que ha venido a pagar nuestra deuda en nuestro lugar. En esa forma y en esa medida es que quedamos perdonados sin deuda en nuestro haber, porque Jesús pagó en nuestro lugar. ¿Es claro? Imagínese usted un río enorme, un hombre que se ha caído en el río, está gritando y de repente encuentra un tronco que baja en la corriente, se agarra al tronco y piensa que con eso está salvo, pero a los pocos metros hay una cascada inmensa. Pero él piensa que con ese tronco ya está salvo. Hay mucha gente así que piensa que es religioso, ha hecho buenas obras y se aferra a su religión, a sus buenas obras como si fuera el tronco, pero no le servirá de nada. Hasta que alguien en la orilla le grita y le tira un salvavidas atado a una cuerda. Y le dice, suelta el tronco, perecerás con tronco y todo, suéltalo y agárrate del salvavidas. Y el hombre tiene que tomar una decisión, o soltar lo que él cree que le va a salvar, pero se va a hacer condenación, o no hacerlo. Y cuando el hombre decide soltar el tronco y agarrarse del salvavidas, es entonces que es salvado. ¿Cómo fue salvo? Al abandonar aquello que creía que le iba a ser salvo y aceptar aquel que le prometía salvación. ¿Cómo el ser humano puede ser salvo? Arrepintiéndonos, como hemos dicho, y aceptando al único que puede salvarnos, a Cristo, porque Él ha venido a pagar en nuestro lugar. Ahora pues, termino con el apóstol Pedro, que dice, así pues, entendido esto,
Ahora pues, arrepentíos y convertíos a Cristo, para que sean borrados vuestros pecados y venga una nueva vida para vosotros. ¿Entendéis? ¿Qué es arrepentimiento? ¿Y qué es el perdón de Dios? Perdón está únicamente basado si recibimos a Cristo como nuestro sustituto. De otra manera, no hay perdón. ¿Entiende?